Paz y bien amigos y amigas, amantes de las abejas. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los amigos y amigas que me escriben, que me dicen que han visto los videos que publico y que les han ayudado de una u otra manera con sus abejitas. Muchas gracias pues por ver los videos y me alegra que les ayude de alguna manera. Lo que les voy a presentar hoy es sobre las trampas colocadas en lugares donde han habido abejas. Esa colmena que están viendo ahí está en un árbol de izote y al pie de ese árbol pues sacaron una colmena. Así que ahí coloqué una trampa y ahí están las abejitas que llegaron a ese lugar. Y también más adelante les voy a mostrar donde estoy colocando una trampa en otro árbol donde también antes hubo una colmena. Esta colmena la voy a retirar de la trampa debido a que ya tiene el tiempo necesario para poder hacer el trasiego. Como están viendo también, esa trampa que utilicé es una trampa que ya había utilizado antes en otro lugar y que había llegado colmena, la saqué de ahí y aproveché la trampa para colocarla nuevamente. Entonces hay dos elementos que ayudan ahí para la captura de enjambres. En primer lugar, un lugar donde habían sacado una colmena. Y en segundo lugar, que la trampa que utilicé también ya estaba utilizada antes por una colmena, lo cual pues facilitó para la llegada de las abejitas. Esta trampa que había colocado anteriormente era demasiado pequeña y entonces por eso cuando la reutilicé le coloqué una parte de otra botella para hacerla un poquito más larga. Ahí le estoy quitando parte de la botella que tenía originalmente. Antes ya le quité la otra parte que yo le había agregado. Y vean qué fácil pues salió toda la colmena completamente, cámara de cría, y arriba también está pues parte de la alimentación que tiene la colmena. Me alegró pues lo fácil que salió la colmena de esta trampa. Así no la perjudicamos mucho. Ahí estamos viendo la colmena en el interior de la caja que hemos utilizado. No le afectamos para nada la alimentación ni tampoco la cámara de cría. Y le colocamos también una alza melaria, no porque la necesite en el momento, pero también vimos de que no hay mosca fóride, por lo cual no hay problema colocársela y así la colmena puede crecer tranquilamente. Luego de asegurarla con el masking tape, pues la colocaré en el lugar donde estaba la trampa y la dicha trampa que quitamos de ahí la vamos a reutilizar en otro lugar. Pues también les quiero comentar que después, como la semana, colocamos otra trampa en dicho lugar cuando ya habíamos trasladado la colmena de la caja al meliponario. Y nos llevamos pues la hermosa sorpresa de que pronto llegó otra colmena. Así que es un buen lugar esos árboles donde ya se han sacado colmenas para colocar trampas, como estamos viendo ahí. Esta pues no le voy a hacer el trasiego todavía, hay que esperar un tiempo suficiente, por lo menos unos 3 meses. Fui a ver este árbol que es de tachiste, le llamamos aquí, o también con, y me di cuenta de que una colmena que buscaba ya no estaba ahí, sino que estaba una lestrimelita. Y al pie del árbol está esta cavidad donde sacaron una colmena, pero me fijé que andaba esa abeja exploradora de Tetragonisca angustula. Eso quiere decir de que ella anda buscando un lugar
ahí para poder habitar. Así que pensé que es un buen lugar para colocar una trampa, como lo hice anteriormente en el árbol de izote, donde me llegaron 2 colmenas. Así que no perdí tiempo y busqué una trampa para colocarla, que es lo que vamos a ver en el resto del video. ¿Irá a dar resultado? Eso sí, no lo sé. Se lo voy a contar después, porque acabo de colocar esa trampa ahí hace unos pocos días. Así que todavía no sé si me irá a dar resultado, pero de acuerdo a lo que vi en el árbol de izote, pues supongo que sí va a dar resultado. Más todavía porque anda una abeja ahí buscando el lugar para poder habitar. Así que después les cuento qué tal me fue con la colocación de esta trampa. Hay que recordar que al colocar las trampas, pues estas se deben de asegurar bien para que la colmena sienta de que es un lugar seguro. Si queda floja, pues entonces no habrá muchas posibilidades de que llegue una colmena a esa trampa. Así que hay que asegurarla bien. Para mí, una de las mejores maneras de tener colmenas es por medio de las trampas. Yo me he admirado porque este año es que he colocado más trampas, pero también así me han llegado muchas colmenas, por lo que estoy contento. Me han llegado más de 30 colmenas a las trampas que he colocado junto con algunos amigos. Y me alegra pues de que ellos también ya van haciendo sus meliponarios y que no les ha tocado que botar un árbol para sacar una colmena, sino que más bien están cuidando las colmenas en sus lugares naturales, en el bosque, en las piedras donde ellas se encuentran, para que también lleguen a las trampas. Esa es otra de las cuestiones importantes para el éxito de las colmenas en las trampas, de que haya pues suficiente colmenas en su hábitat. De lo contrario, no llegarán o serán muy pocas colmenas las que van a llegar a las trampas. En esto de las trampas, cada uno, de acuerdo a lo que ha logrado, éxito o no, pues va a ir sacando sus propias conclusiones. Eso es lo importante. Cada meliponicultor vaya sacando sus propias conclusiones. Yo sé en qué lugares no debo de colocar trampas porque no me van a funcionar. Las tuve mucho tiempo y no llegó ninguna colmena. También tengo identificados los árboles a los cuales sí puedo colocar trampas y sé que van a ser efectivas esas trampas, que van a llegar colmenas a dicho lugar. Así que cada uno va sacando sus propias conclusiones de acuerdo a su experiencia y también aprender a no desanimarse si uno no obtiene los resultados que está esperando y muchas veces a corto tiempo. Hay que seguir intentando. A veces uno fracasa, pero eso no quiere decir de que ya fracasó y no le van a llegar colmenas, no. Hay que seguir intentando, hay que cambiar de repente el atrayente, hay que cambiar de lugar las trampas, ir viendo pues dónde sí puede dar resultado la colocación de las trampas. No hay que desanimarnos, porque una persona me dijo, no, si coloqué trampas y eso no da resultado. Pues a ella no le dio resultado en el lugar donde las colocó, pero las puede cambiar el atrayente y así pues puede ir mejorando, puede ir adquiriendo experiencia. Bueno, amigos y amigas, que el Señor les bendiga y que cada día aprendamos más de las abejas. Hasta luego.